Ahora pasamos a la lección número 28 que hemos titulado El propósito de las pruebas, dentro de esta tercera sección que es Fundamentos de la vida cristiana. El objetivo de esta lección en relación con las pruebas es ayudar al discípulo a valorar las dificultades como prueba de parte de Dios, permitidas con el propósito de formar la mente de Cristo en nosotros. El propósito de las pruebas. La lectura central que vamos a usar es: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nos alegramos en la salvación, comienza así, pero dice, tenemos una vida eterna, tenemos promesas, tenemos una salvación tan grande, pero dice, ahora a lo mejor por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero. El oro no se va a ir al cielo, no, nosotros sí, no somos perecederos, pero el oro se va a quedar acá en la tierra, es perecedero, es material. Pero aunque perecedero, es precioso, y por ser precioso debe ser probado por fuego. Entonces, nuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, el cual es perecedero y es probado por fuego, cuando nuestra fe es probada por fuego, es para que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Cuál es el propósito de Dios al dejarnos pasar por diversas pruebas, al probar nuestra fe? Miren, el propósito de Dios por el cual nos deja atravesar por diversas pruebas es moldearnos a la imagen de Cristo. La prueba es una disciplina. Yo como padre he moldeado a mis hijos de acuerdo con una visión que yo tenía de lo que ellos, que yo quería que ellos sean cuando fueran grandes. Yo siempre vi a mis hijos, aún cuando estaban en la cuna, siempre los miré con 30 años de edad. Entonces, ¿qué era lo que yo quería para ellos cuando tuvieran 30 años de edad? Y cuando fui moldeándolos, cuando los fui formando, cuando los fui inclusive disciplinando en su vida, los fui disciplinando para moldearlos para que cuando tuvieran 30 años de edad respondieran al modelo que yo tenía. Si yo quería que mi hijo, por ejemplo, Horacito, fuera un técnico o un ingeniero en algo, desde chiquito yo lo fui moldeando con eso para que él tuviera una inclinación técnica. Con mi hijo Pablito, yo quería que él estuviera dedicado a la electrónica y se especializara en eso, y un día fuera un ingeniero en electrónica. Entonces, de chiquito, muy chiquito, él manejaba conmigo instalaciones eléctricas, él aprendió lo que era el vivo, el neutro, después un poco más grande, cómo se hacía una llave combinada, cómo deben funcionar las dos puntas, cómo entraba el vivo, cómo salía hacia la lámpara. Todo eso yo se lo fui enseñando desde muy pequeño. Él trabajaba al lado mío en cosas eléctricas, en armar cosas, para introducir en él un amor por lo técnico, para que luego él desarrollara esa vocación, y yo lo veía a los 30 años siendo un ingeniero exitoso en su profesión. Ven cómo se moldea a un hijo de acuerdo a una visión que uno tiene de cómo quiere que él sea. Es lo mismo que hace Dios. Nosotros disciplinamos a nuestros hijos, usamos todos elementos de disciplina para conducirlo hacia ahí. No es disciplina el látigo, estoy hablando de cosas que disciplinan la mente, cosas que disciplinan, que ajustan, que encarrilan la conducta, la mente, aún los sentimientos, hacia un camino. Dios tiene también una visión de lo que quiere que seamos cada uno de nosotros. Esa visión, ese hombre perfecto que Dios tiene como visión, al cual nos quiere moldear a través de su disciplina, se llama Jesucristo. Ese es el modelo. Dios quiere que cada uno de nosotros
vayamos adquiriendo a través de las diferentes pruebas, a través de las diferentes disciplinas por las que Dios nos va haciendo pasar. Esto también disciplina nuestra mente, su palabra, esto disciplina, las pruebas disciplinan. Hay muchos elementos que Dios usa para moldearnos al modelo que Él tiene, al cual quiere que nos parezcamos. Que seamos semejantes. Y ese modelo es Jesucristo. Definitivamente es la imagen de su Hijo en nosotros. Cuando recibimos a Cristo, ninguno de nosotros se parecía entre sí. Todos éramos diferentes y menos se parecía a Jesucristo. Pero a medida que vamos siendo moldeados por la disciplina de Dios, diferentes elementos que usa, cada vez nos parecemos más entre nosotros. Hablamos más parecido, pensamos más parecido, pero en realidad no es que nos parecemos entre nosotros, es que Él nos está moldeando a la imagen de su Hijo y al parecernos cada vez más a Él, terminamos pareciéndonos cada vez más entre nosotros mismos. La sabiduría de Dios es impresionante. Para que seamos transformados a la imagen de Cristo, debemos estar enfocados en Él. El obstáculo número 1 para que esto suceda es el yo, el ego. Una de las causas por las cuales vienen las pruebas es para quitar nuestra confianza del yo y ponerla en Cristo. Dice la Escritura ahí en Hebreos: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por poco día nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dios quiere que crezcamos espiritualmente y nos hará pasar por situaciones a las que llamamos pruebas, para hacernos crecer a la estatura de su Hijo Jesucristo. El enfoque de nuestra mirada ha cambiado. Ahora tenemos a alguien a quien mirar como modelo para nuestra vida. Dios quebrantará nuestro orgullo y nos moverá de ser egocéntricos a ser cristocéntricos. Dice la Escritura que había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Dios va a quebrantar nuestro orgullo y va a hacernos morir a nosotros mismos, a nuestro ego, y nos va a moldear a la imagen de aquel a quien estamos siguiendo, el cual es Jesucristo. Observamos a Jesús orando en Getsemaní y de allí podemos tomar de él un modelo para soportar las pruebas. Dice que él se apartó de los discípulos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró y dijo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Sin embargo, a pesar de su agonía cruel, de tal manera que sudaba gotas de sangre, a pesar de su agonía cruel, las palabras de él fue: si quieres, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa,
pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Este es el modelo nuestro para soportar las pruebas. Las pruebas no vienen del diablo. Recordemos que Job solamente experimentó lo que Dios permitía que le pasara, porque las pruebas no vienen de Satanás. Nos toca reconocer que Satanás no está en todo lugar a la vez, tampoco sabe todas las cosas, solamente es un ángel con las limitaciones de esa criatura. Es un ángel, Dios lo creó. Quitemos de nuestra mente el falso concepto de que Satanás es todopoderoso. Si sin Cristo el hombre quiere que Dios gire a su alrededor, el centro es el yo, pero el Espíritu Santo nos va cambiando a la realidad de que nuestras vidas tienen como único centro a Cristo. Nosotros debemos hacer su voluntad y no Él la nuestra. Cuando las cosas van bien, nos olvidamos de Dios. Sentimos que no tenemos necesidad de Él. Sin embargo, Dios tiene una manera de prepararnos. Un cúmulo de eventos que provocarán que en lugar de enfocarnos en el yo, nos concentremos en Cristo. Dios lo logra a través de situaciones difíciles. ¿Te va bien? Te olvidas de Dios. Todo estás, orás y orás y orás por bendición para que pasen las situaciones malas, se normalice tu economía, tu vida familiar, tus sentimientos, tus pensamientos, y todo se acomoda. Y entonces cuando se acomoda te olvidas de Dios. Entonces Dios usa ¿qué? Las pruebas. Las pruebas para disciplinarte y hacerte volver a Él y hacerte nuevamente depender de Él. Miren, dice más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Él usa las pruebas para perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecernos firmes en el reino de su amado Hijo. ¿Qué cosas usa Dios para enfocarnos en su Hijo Jesucristo? Usa muchas veces la insatisfacción y el sentimiento de impotencia que produce en nosotros la injusticia. Nos hace buscar a Dios eso. Ves injusticia y sufrís injusticia, injusticia en el gobierno, injusticia en las situaciones que atravesas, injusticia en cómo te atienden los empleados públicos, injusticia en los servicios que te prestan, injusticias en diversas cosas. Bien, ese sentimiento, esa revelación contra la injusticia que Dios puso en tu corazón es para que busques a Dios. Porque Jesús lo dijo en el Sermón del Monte. Dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Quién te va a saciar de justicia? Dios te va a saciar de justicia. Muchas veces la angustia hace que busquemos a Dios. ¿Estamos en angustia? Buscamos a Dios. Mire, Oseas dice, andaré y volveré a mi lugar, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Miren, muchas veces Dios usa esa prueba para que busque su rostro. Dice también, venid, volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Eso sigue diciendo Oseas. Job dice, porque Él es quien hace la llaga, Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curarán. ¿Para qué hiere entonces si después va a curar? Porque cuando te hiere, buscas a Dios, y cuando buscas a Dios, Él te cura. Te está enseñando, te está disciplinando a una completa dependencia de Él. Pablo y Silas fueron azotados mucho, dice la Biblia, muchos fueron azotados. Fueron metidos en el calabozo de más adentro de la cárcel y sus pies fueron asegurados en el cepo. Sin embargo, cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Dice en Hechos de los Apóstoles, relata esta historia, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas, después de haberlos azotado mucho. Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Miren qué actitud frente a la prueba. ¿Qué diremos de nuestro Señor Jesucristo luego de que veamos toda la gente, por todo lo que tuvo que atravesar Él y cómo fue abandonado vez tras vez y las situaciones que tuvo que atravesar en su vida, desde que nació? Desde que nació y fue acostado en un pesebre, desde que Herodes mandó a matar a los niños menores de 2 años para matarlo a él, y así sucesivamente. ¿Cuántas cosas tuvo que pasar Jesús?
Pensemos en las pruebas que el Señor tuvo que pasar y cuál fue el propósito de esas pruebas, qué propósito tenía el Padre con esas pruebas y cuál fue el resultado de esas pruebas en Jesús. Leemos en Hebreos, dos lecturas de Hebreos. A ver, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, o sea, Dios, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Perfeccionase por aflicciones, por pruebas, a Jesús, a su propio Hijo. Sigue diciendo Hebreos, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Recordemos que el anhelo de Dios es hacer que lleguemos a ser como Cristo. Dios quiere que nuestro enfoque esté en su Hijo. No hay otra manera de crecer espiritualmente. Es Él en nosotros y esa es la manera. Aun cuando hablan mal de nosotros mintiendo, si lo soportamos también es una prueba que templa nuestro carácter. Tal es el caso del rey David, cuando fue maldecido durante horas por Simei, hijo de Gera. Veamos la historia y aprendamos de este pasaje. David siendo maldecido durante todo un trayecto por una persona que se llamaba Simei, que lo maldecía y le tiraba tierra, y él todo ese camino llegó agotado, él y los que iban con él, de esta situación por la que tuvo que atravesar. Y vamos a ver lo que dijo David luego de esto. Dice, y vino el rey David hasta Bahurim, y aquí que salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda, y decía Simei maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Interesante. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, he aquí, mi hijo, que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron allí. Miren la actitud del rey, que iba rodeado de sus valientes, que eran guerreros poderosos. Y uno de esos valientes le dijo, déjame que le corte la cabeza a este que te está maldiciendo, tirándote piedras, tirándote tierra, déjame que le corte la cabeza. Y dijo, si Dios me puso en esta prueba, Dios sabe por qué me puso en esta prueba y Él me está enseñando algo, está moldeando y formando mi carácter. No debemos olvidar que Jesús dijo, bienaventurados sois, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vamos a ir concluyendo con este estudio entonces. Las pruebas son para nuestra edificación, primera cosa, y no para nuestra destrucción. Dice la Escritura, el apóstol Santiago dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿No querés ser perfecto y cabal? ¿No querés que no te falte cosa alguna? Bueno, necesitas entonces ser probado para fortalecer tu carácter y saber esperar en Dios la respuesta a tus oraciones. Dicen Romanos, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.
Entonces, debemos entender que, en primer lugar, las pruebas son para nuestra edificación y no para nuestra destrucción. En segundo lugar, las pruebas nos enseñan a depender de Dios y no ensoberbecernos, pensar que nosotros las sabemos todas y podemos resolver las situaciones. Realmente las pruebas nos llevan a la dependencia únicamente de Él. Dice la palabra, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. ¿Cuál es la postre? La postre es cuando aprendieron la lección que Dios les quiso enseñar con todas esas pruebas. Cuando aprendieron la lección que Dios les había querido enseñar con cada una de esas pruebas, Dios les hizo bien. Los metió en la tierra prometida, en la tierra de provisión, en la tierra que fluye leche y miel, en la tierra donde había paz, donde ellos encontraron la paz. Estando persuadido de esto, dice el apóstol Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Las pruebas, entonces, como tercera cosa, nos perfeccionan transformándonos a la imagen del Señor, nos perfeccionan. Y sabemos, dice Romanos, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. A la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. También dice 2 Corintios, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Espero que esta lección les resulte de muchísima utilidad.